Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Bien, mis hermanos. ¿Alguien no tiene Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Venga bien. Cuando Dios manda pruebas a tu vida, ¿qué quiere probar Dios? ¿Tu fe, tu carácter o tu conducta? Los que están los miércoles ya saben que es el carácter, ¿no es cierto? Pero miren, la mayoría de mensajes están enfocados ¿a qué? A que la persona cambie su conducta, ¿no es cierto? Deja de hacer lo malo, deja de adulterar, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, empieza a hacer esto, empieza a salir de acá. Y de nada sirve si tu corazón no está moldeado conforme al corazón de Dios. Tú puedes dejar de robar, tú puedes dejar de adulterar, pero tu corazón sigue codiciando el adulterio. Pero tú ya dejaste de adulterar. Pero ese dejar de adulterar, si tu corazón sigue codiciando y tu mente sigue codiciando, no sirve de nada. Acuérdense lo que dijo Cristo. En la ley está escrito, no adulterarás. Yo les digo que si en su mente codician a la mujer de su prójimo, entonces ustedes han adulterado ya. ¿A qué se refería Jesús? Algo que va más allá solo de la conducta del hombre. ¿A qué se refería? Al carácter de la persona, al corazón de la persona, a cómo es la persona, a su esencia. Yo quiero leerles el concepto de la palabra carácter. Escuchen bien lo que significa carácter. Según el diccionario, significa conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o una manera de pensar o actuar de una persona o un conjunto de personas. Es por lo que se distingue la persona. ¿Sí? Repita conmigo, mi carácter es lo que yo soy. Es tu esencia. Es lo que tú llevas por dentro. Es lo que tú eres. No lo que tú haces. Porque tú puedes hacer muchas cosas para Dios. Pero si tu carácter no está moldeado al carácter de Dios, entonces de nada sirve todo lo que tú haces. De nada sirve predicar. De nada sirve hablar. De nada sirve salir a dar folletos. De nada sirve servir en la iglesia. De nada sirve. Es que el problema es que nosotros pensamos que los cristianos, porque están desarrollando una actividad dentro de la iglesia, son cristianos verdaderos. Y eso no es así. No digo que sea malo desarrollar una actividad dentro de la iglesia, un servicio dentro de la iglesia. Tanto los que tocan la música como los que predican, los que evangelizan, todos llevan a cabo un servicio para Dios. Pero lo que Dios quiere que tú entiendas es que algo tiene que cambiar, y Dios no viene a cambiar tu conducta, Dios viene a cambiar tu esencia. Porque cuando Dios cambie tu esencia, lo que tú eres, entonces tu conducta por defecto va a cambiar y va a ser agradable para Dios. Tu esencia va a ser agradable. ¿Sabes por qué muchas veces tú luchas y no puedes dejar el pecado? Tú luchas y no puedes cambiar. Tú luchas y a pesar de que luchas, no puedes. ¿Sabes por qué? Porque tu esencia no ha sido cambiada. Nadie puede dar lo que no tiene, dice la palabra de Dios. Nadie puede hacer lo que no tiene. Yo no puedo empezar a agradar a Dios si el Espíritu de Dios no viene a mi vida, y si no me empieza a regenerar, yo no voy a poder agradar a Dios. Van a pasar los años y mi cristianismo va a ser un falso cristianismo. Va a ser un falso cristianismo. Va a ser un cristianismo de temor. Por miedo estoy siguiendo a Dios. O va a ser un cristianismo de interés. Es que yo quiero lo que Dios me puede dar. Pero nunca yo estoy aquí por amor a Dios, por amor a mi Señor. Entonces es una forma diferente de llevar el cristianismo.
Entonces hablamos ya de que el carácter, ¿no es cierto?, es lo que yo soy. A Dios no solo le interesa lo que tú haces, a Dios le interesa por qué tú lo haces. Presten atención, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué van a más a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia? Yo quiero que ustedes respondan un momento, ustedes reflexionen un momento. ¿Por qué están yendo a la iglesia? Primero, ¿por qué están siguiendo a Dios? ¿Por qué son cristianos? Algunos tal vez serán cristianos por compromiso, porque decidieron hacer la oración de fe. Otros están siguiendo a Dios porque la verdad necesitan algo de parte de Dios. Pero saben que yo me he topado con cristianos que han dicho: yo estoy siguiendo a Dios porque yo sé el día que deje yo de servir a Dios, Él me va a castigar. O sea, se convierte en un cristianismo por miedo. Él me va a hacer que me vaya mal en mi trabajo, va a hacer que mis hijos sean malos, va a hacer que mi matrimonio se destruya. Entonces yo estoy siguiendo a Dios por miedo. Sí, he escuchado de labios de cristianos decir: el día que yo me aleje de Dios me va a ir mal. Es un cristianismo, es una fe errada. ¿Por qué estamos siguiendo a Dios? Hay personas en la cárcel, déjenme decirles, en la cárcel hay personas que están siguiendo a Dios, van a recibir la condena, tienen 3 meses para recibir ya la condena, y esos 3 meses buscan incesantemente a Dios, se meten de cabeza en la iglesia, están orando todos los días. Llegó el día de la condena y no recibieron la noticia que ellos querían recibir, y ¿saben qué pasa? Le dan la espalda a Dios, se olvidan completamente de Dios. ¿Acaso es fe que yo le pida a Dios algo y Él me dé lo que yo le estoy pidiendo? Eso es fe. Pero eso le enseñan al cristiano de ahora. Eso el cristiano tiene metido en su cabeza, que tú le pides a Dios, y si tú crees, y tú crees, y tú crees, y lo confiesas, Dios está obligado a darte lo que tú le estás pidiendo. Y si no te da, entonces hasta ahí llegó ese Dios. Ya no es más tu Dios. Para algunos cristianos, los pastores o el pastor solo es pastor hasta que le dicen lo que quiere escuchar. Una vez que empieza a hablarles de lo que no quieren escuchar, hasta ese día es pastor, nunca más es pastor para ellos. Llegó una persona y me dijo: hermano, mi esposo está preso para 20 años, yo voy a donar un Infocus a la iglesia en la cárcel, y yo voy a hacer porque yo sé que Dios le va a sacar a mi esposo de la cárcel, yo voy a donar ese Infocus. Y yo le dije: hermana, Dios no necesita su dinero ni su Infocus, Dios lo que quiere es su marido y a usted. A los dos Dios es que los quiere, no lo que ustedes pueden darle a Dios. Se acabó el pastor, nunca más pastor para mí. ¿Te das cuenta cómo está de mala fe de los cristianos? ¿Cómo está de errada la fe de los cristianos? Pero hoy día vamos a ver qué verdaderamente es fe, mis hermanos. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué llevas una ofrenda a la casa de Dios? ¿Por qué ponen una ofrenda cuando recogemos las ofrendas? ¿Por qué ofrenda? Bueno, algunos por compromiso, porque da vergüenza no poner nada cuando todos ponen. Pero quieren que les diga algo. Hay muchos cristianos que hacen un canje con Dios, o quieren hacer un canje con Dios. Señor, mira que estoy poniendo mi ofrenda, y mira que ya te pedí lo que yo necesito. Quieren comprar el favor de Dios con sus ofrendas. Es lo que esta mujer quiso hacer con el Infocus. Quiso sobornar a Dios. Quiso decirle: Señor, te doy esto, pero verás que es para tu obra, verás que es para tu iglesia. Pero a cambio yo quiero que tú liberes a mi esposo. ¿Y saben qué le dijo el Señor? No. Tu esposo es culpable y tiene que pagar la consecuencia de sus actos. Pero tú tienes que arrepentirte porque tú estás queriendo comprar favor de Dios. Eso le pasó a los discípulos y Pedro le dijo: perece tú y tu dinero porque has intentado comprar el don de Dios. ¿Dónde está eso? Abran sus Biblias en Hechos 8:20.
¿Qué nos dice Hechos 8:20? Lea nomás una, ayúdame. Entonces Pedro le dijo: tu dinero regresa contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. ¿Has pensado que el favor de Dios se obtiene con dinero? ¿Qué pasa hoy día en la televisión, en Enlace, Canal Cristiano? Manden su dinero y Dios contestará sus oraciones. ¿Qué hace la gente? Vaya, hay un cheque de $1,000 porque lo que le voy a pedir a Dios es bastante. Va mi cheque para allá. Y Dios tiene que responderme. Dios está obligado a responderme. ¿Ustedes creen que eso es fe? ¿Ustedes creen que eso es cristianismo? Eso no es cristianismo, eso no es fe. Eso no sirve de nada. Perece tú y tu dinero, le dijo, porque este personaje que aparece aquí quiso comprar el poder de Dios. Él se dio cuenta que Pedro oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Él dijo: wow, ¿cuánto cuesta? Yo quiero eso, véndeme. Y Pedro le dijo: perece tú y tu dinero. ¿Saben qué significa esa palabra perece? Sean condenados tú y tu dinero, porque has querido comprar el don de Dios, y eso no se compra. El favor de Dios no se compra. Hay cristianos que le quieren hacer así el brazo atrás a Dios hasta que diga que sí. Señor, y le quieren poner a Dios entre la espada y la pared. Mira, Señor, que estoy sirviendo, mira que estoy haciendo esto, mira que estoy haciendo lo de acá, mira, y ya tú sabes lo que yo necesito, Dios, entonces tú sabes lo que tienes que darme. Y si Dios les dice no, ese día Dios dejó de ser Dios para ellos. Tú no puedes ponerle a Dios entre la espada y la pared. Tú no puedes decirle: Dios, te doy 15 días para que tú me ayudes. Y si pasan los 15 días y no me ayudaste, entonces tú no existes. Eso no es fe, eso no es cristianismo. Por eso los cristianos de hoy en día están en la iglesia un tiempo, cuando no reciben lo que piden, se van de la iglesia y no quieren saber nada más de Dios. Por eso los cristianos de hoy en día, porque sufren un poco, porque sufren mucho, se resienten con Dios. Estoy resentido con Dios. Estoy resentido con Dios. Lo que tú debes entender es que tú eres hombre. Nosotros somos humanos. Nosotros nunca vamos a Dios a ponerle entre la espada y la pared. Nunca. Y nunca hagas eso. Nunca le pongas a Dios entre la espada y la pared, porque lo que estás demostrando es que no conoces a Dios. Es que no sabes cómo Él obra. Es que tu fe no es verdadera. Tu fe es errada. Amén. Nunca. Perece tú y tu dinero, le dice, porque has intentado comprar el favor de Dios. Háganse otra pregunta: ¿por qué van a la iglesia ustedes? ¿Por qué vienen a la iglesia? Y respóndanse ustedes mismos: a ver, ¿por qué estoy yendo yo a la iglesia? En serio, que hasta ahora ni cuenta me doy por qué estoy yendo a la iglesia. Algunos pueden decir: porque tengo una obligación con Dios, tengo que cumplir con Dios. Entonces ya me senté en la silla de la iglesia, mi conciencia está en paz, porque he cumplido con Dios. Para muchos es costumbre ir a la iglesia. Es una costumbre. Y saben que cuando ir a una iglesia se hace por costumbre, pues eso no dura mucho tiempo. Después la persona deja de ir a la iglesia. Le invitaron a jugar un partido de fútbol. ¡Ay! Vámonos al partido de fútbol. Pero mira que hoy día hay iglesia, no importa. Otro día de ir. Vámonos de paseo. ¿Por qué vamos a estar yendo a la iglesia? ¿Qué vamos a estar yendo a la...? No dicen a la presencia de Dios, porque no saben que están yendo a la presencia de Dios. No a la presencia del pastor, a la presencia de Dios. No saben que deben llevar una ofrenda a la presencia de Dios y esa ofrenda con Él. No saben que van a estar, como dijo Jesús hoy día desde que me levanté. Estaba ese pasaje bíblico en mi mente: una sola cosa es necesaria, y María y Marta, una sola cosa es necesaria, y es estar a los pies del Maestro, es escuchar su voz, escuchar sus enseñanzas, es ser transformados en su presencia. Una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria, pero María estaba afanada. María dijo: yo sí creo en ti, Jesús, pero si yo no hago las cosas, nadie más las va a hacer.
Hay cristianos que dicen, yo sí creo en Dios, pero si yo no trabajo, de domingo a domingo nadie me va a dar de comer. Primer error. El justo clamará al Señor y Él le responderá. El justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja jamás caerá. Salmos 1. El justo dirá, Señor, te necesito, y el Señor le dirá, aquí estoy, ¿qué puedo hacer por ti? El justo, ¿sabe quién es el justo? Primero, el que ha sido justificado con la sangre de Cristo. Segundo, el que depende de su presencia. El que ama su presencia. El que se deleita en su presencia. Deleítate en el Señor, tu Dios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. Entonces es lo que nosotros no entendemos, mis hermanos. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué leemos la Biblia? Es sincera nuestra búsqueda. ¿Qué nos motiva a predicar la palabra de Dios? Mire, yo les voy a decir algo. ¿Saben que muchos pastores predicamos o predican la palabra de Dios? Porque ya no les queda otra opción. He visto pastores que han dejado su trabajo, se dedican a pastorear una iglesia y empiezan a predicar y a cumplir en la iglesia porque ya no les queda otra opción, no tienen otro trabajo. Pero enseguida aparezca otro trabajo, dejan la iglesia y se van. He visto pastores que predican por compromiso, que aún viviendo en pecado, la misma palabra que ellos predican no les llega a ellos mismos, sino que se vuelve una costumbre nada más. Una costumbre predicar. Pero ¿saben qué es lo que debería mantener a un ministro al frente de una iglesia? ¿Saben qué es? ¿Qué debería ser? El amor a Dios. Ni siquiera el amor a la gente. Porque bueno, en mi caso yo no les conozco a todos ustedes, les aprecio mucho. Pero la verdad es que yo no les amo demasiado como para mantener una iglesia abierta. ¿Saben por qué está la iglesia abierta? Por amor a Dios, por amor a Él, porque es mi compromiso, no con ustedes, es mi compromiso con Dios. Pero de pronto me doy cuenta que mientras estoy ejerciendo ese compromiso, me doy cuenta que les llego a amar a ustedes también, que empiezo a amarles también a ustedes. Pero ¿qué pasaría si yo no amo a ese Dios? Entonces yo veo la iglesia como un negocio, yo veo la iglesia como una empresa. Entonces yo voy a buscar un inversionista para construir una iglesia grande y ganamos a medias. Y hacemos a medias la iglesia inmensa para unas 1000 personas y ganamos a mitad. Entonces yo empiezo a ver las cosas de otra manera. Pero lo que nos mantiene es que el amor a Dios, porque Él nos miró, dice la palabra, cuando no éramos nadie. Cuando no teníamos nada, Él nos llamó, como al salmista David. ¿Quién era David cuando Dios le llamó? Un pastorcillo de ovejas, despreciado por sus hermanos, porque era medio hermano nada más, despreciado, allá con las ovejitas. Miren ustedes, ¿quién era cuando Dios le llamó? No era nadie. Y Dios le sacó, le ungió y le metió a ¿qué? A ser rey de Israel. Por eso cuando el profeta le confronta a David, le dice, ¿quién eras tú cuando Dios te llamó? Miren ustedes, mis hermanos, ¿por qué? Lo que nosotros hacemos no lo es todo, sino por qué yo estoy haciendo las cosas. ¿Por qué yo estoy buscando a Dios? ¿Por qué servimos a Dios? Déjenme decirles una cosa. Les voy a decir una cosa. Cuando hacer algo para Dios se convierte en una carga para mí, se convierte en un suplicio para mí, se convierte en un sufrimiento para mí, entonces ese día yo dejé de amar a Dios. Ese día yo empecé a apartarme de su presencia. Cuando las cosas de Dios para mí son una carga, son a veces un sufrimiento, ese día mi fe se desvió. Ese día yo empecé a tener una fe torcida. Cuando tienen que empujarte para llevarte a la iglesia, vamos, 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 vamos. Tú no puedes decir que tienes fe en Dios.
Pero qué fácil es decir yo sí creo en Dios, ¿no? Facilito es decir yo creo en Dios. Pero ten en cuenta esto, cuando tienen que empujarte a buscar a Dios, cuando tienen que obligarte a buscar a Dios, cuando te tienen que decir o buscas a Dios o buscas a Dios, entonces yo no creo en Dios, yo no tengo fe en Dios, mi fe en Dios no está bien, mi cristianismo no es correcto. A muchas personas tienen que decirles, antes de casarse, o aceptas a Dios o no me caso contigo, dicen a algunas mujercitas. Al que va a ser su marido. O aceptas a Dios o yo no me caso contigo. Y saben que eso no es correcto. Porque eso nunca va a funcionar. Porque por obligación las cosas no se hacen. A la fuerza ni los zapatos entran, dice el dicho. No, así no se hacen las cosas. Por eso mujeres solteras, mujercitas y varones solteros, tú no pienses que tú le vas a poner de la espalda en la pared a una persona para decirle si acepta a Dios yo me caso con esa persona. No. Deja primero que se enamore de Dios y después tú puedes interesarte en esa persona. Pero no pienses que tú le vas a cambiar, porque eso es imposible. Yo he escuchado cristianos de 20, 30 años diciendo, yo le convertí a mi marido, por mí mi marido está así, fue un gran siervo de Dios. Y después cayeron peor que antes. Porque eso no sirve. Yo no puedo perfeccionar a nadie, yo no puedo santificar a nadie. Yo tengo que ver las características antes de casarme, ver si la persona realmente se ha aprendido. Ya vamos a ver cuál es una de las características del arrepentimiento. Todo depende de las motivaciones que tengas. El resultado de lo que hagas no lo es todo. Presten atención. Cuenta mucho la motivación por la que haces las cosas. Si tú ayudas a alguien buscando tu propio beneficio, no sirve de nada. ¿No es cierto? Hagamos un ejemplo. Tú ayudas a una persona, pero a cambio tú quieres algo a cambio. Tú quieres algo a cambio. Nadie hace nada gratis. Tú quieres algo a tu favor. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Le ayudas a esa persona, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es eso? Conducta buena, ¿verdad? Pero carácter malo. Tengan en cuenta. Conducta buena, carácter malo. Ay, pobrecito, es que yo quiero darle trabajo a esa persona, yo quiero darle trabajo, pero le voy a hacer trabajar 10 horas al día y solo le voy a pagar $150 al mes. No lo hagas. No te metas en problemas con Dios. Porque Santiago dice que los explotadores, sus riquezas van a desaparecer con ellos. Que Dios está en contra de aquellos que pagan mal a sus empleados. Si tú coges una persona para ayudarle, haz bien las cosas, si no, no lo hagas. Porque te estás metiendo en problemas con Dios. Yo ayer nomás estaba instalando unas cámaras de seguridad y me encontraba en una casa de personas millonarias y tenían una empleada y a la empleada le trataban como está tratándole a un animalito. Entonces, de pronto, la persona aparentaba ser una buena persona, el jefe. Y yo le pregunto, le digo, ¿cuánto te pagan a ti por esto? $200. Digo, ¿y cuántas horas trabajas? A tiempo completo. Todo el día. No tengo un horario de trabajo. Te estás metiendo en problemas con Dios. Si vas a hacer eso, no lo hagas. Preferiblemente no lo hagas. O sea, no me refiero a la persona que es contratada, sino al que lo contrata para explotarlo. A ver, si mi capacidad de pagar es $200, entonces yo voy a coger una persona que trabaje esos $200. Pero no le voy a exigir que trabaje más porque no tengo más para pagarle. Entonces yo calculo y me doy cuenta que $200 por ahí va al mediodía de trabajo, entonces yo le contrato 4 horas al día. Y no me meto en problemas con Dios. ¿Se dan cuenta? Pero esas mismas personas, ¿sabe qué tenía esa persona? Ese jefe. Una Biblia de este tamaño, en uno de estos en su sala. Y tenía una Biblia ahí abierta.
Y justo la hoja que estaba ahí decía: yo conozco a Dios. Eso es mentira. Déjenme decirles, mis hermanos, con todo el respeto, eso es basura, no sirve de nada. Eso es un falso cristianismo, eso es un cristianismo errado, y esa es una fe errada, es una fe que no sirve. Si uno, siendo humano, se enoja tanto, se iría tanto con esas injusticias, ¿cómo creen que será Dios? Siendo que Él es justo, santo, perfecto. Des en cuenta, mis hermanos. Entonces ese tipo de cosas es lo que a Dios provoca, que su pueblo pase desiertos, porque no están entendiendo quién es Dios, no están entendiendo cómo Él obra. No tienen un corazón conforme al de Dios. Piensan que hacen buenas obras, pero su carácter es malo. Y cuando el carácter es malo, todo lo que tú haces no sirve de nada. Por eso dice Jesús: y vendrán en los últimos días y me dirán: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, y una listota de cosas, y el Señor les dirá: apártense de mí, háganse para allá, no quiero nada con ustedes, hacedores de maldad. No quiero saber nada de ustedes. Imagínense ustedes que una persona que se crea religiosa se acerque a Jesús y Jesús le diga: apártate de mí. Tú no puedes estar a mi lado, hazte a un lado. Otras versiones dicen: malditos, háganse a un lado, no tienen nada que ver conmigo. Entonces yo tengo que saber cuáles son las motivaciones por las que hago las cosas, y que mi corazón sea conforme al corazón de Dios. No solo mi conducta sea buena, sino que mi carácter tiene que ser bueno, para que todo lo que yo haga sea agradable para Dios. Sea agradable para Dios. Santiago, ¿qué nos dice Santiago 2:14? Ayúdanos leyendo hasta el 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá hacer salvarle? Si un hermano o una hermana están seguros y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, que alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les traigan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por tus obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Quién hace? También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Amén, está ahí nomás, mi hermano. La fe y las obras. Pero entre esas dos hay algo que se llama carácter. Algo que se llama carácter. Entre la fe y las obras, en la mitad hay algo que se llama carácter, o sea, mi esencia. ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿Quién soy yo? Entonces nosotros hemos hecho, examinando verdaderamente lo que Santiago quiere decir, porque fe y obras no es difícil de entender. No es difícil de entender, fe y obras. Pero nosotros hemos hecho un cuadro para que ustedes vean lo que es un cristianismo verdadero o una fe verdadera. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Primero, arrepentimiento más comunión con Dios es igual a fe verdadera. Arrepentimiento más comunión con Dios es igual a una fe verdadera. Presten atención. Si tú no estás arrepentido y si tú no tienes comunión con Dios, entonces tú no tienes con Dios. El problema, ¿saben cuál es, mis hermanos? Que la persona cree que porque lloró un momento en la presencia de Dios, o lloró en la iglesia, o ya estuvo en la iglesia, la persona cree que ya se ha arrepentido. Y eso no es así. Una de las características principales del arrepentimiento, ¿saben cuál es? La comunión con Dios. Si tú dijiste que estás arrepentido, pero ni más te vuelves a aparecer por la iglesia, si tú dices: Señor, yo ahora sí estoy arrepentido, pero nunca más lees la Biblia, nunca más oras, nunca más te acercas a Dios, tú no puedes decir que estás arrepentido.
Ese arrepentimiento no es sincero. Ese arrepentimiento no sirve. No sirve. En realidad, la persona que dice que se ha arrepentido, pero no desarrolla una comunión con Dios, llegará a la presencia de Dios y le dirá: Señor, yo sí me arrepentí. Acuérdate que ese día yo estaba llorando ahí en la iglesia. Y el Señor le va a decir: pero nunca más te volví a ver. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Nunca más volviste por la iglesia. Nunca más leíste mi palabra. Nunca más doblaste tus rodillas para buscar mi rostro. Tú nunca te arrepentiste. Es que una persona que se arrepiente verdaderamente, el Espíritu de Dios viene a su vida y empieza a llevarle a una comunión con Dios. ¿Amén? Pero tú no puedes decir que tienes una fe verdadera si tú no estás arrepentido y si tú no tienes comunión con Dios. Entonces, a la persona que hay que empujarle para que busque a Dios, empujarle para obligarle a que busque a Dios, no se ha arrepentido. No se ha arrepentido. Esa persona no está arrepentida. Y esa persona nunca va a llegar a conocer a Dios. Porque cuando ya le dejen de empujar para seguir a Dios, esa persona va a dejar de seguir a Dios. Va a dejar. Yo te pregunto una cosa, yo quiero que tú te respondas. ¿A ti te obligan a ir a la iglesia? ¿Te obligan a buscar a Dios? Este mensaje no es pensado en alguien en específico, es para la iglesia, es para nosotros, para todos. Pero si te obligan a hacer las cosas que a Dios le agradan, si te obligan a buscar a Dios, entonces tú no estás arrepentido. Y tu arrepentimiento no es sincero, entonces lo que tú necesitas es tener un sincero arrepentimiento. Tú no puedes orar sin tener una comunión con Dios. Y tú no puedes tener una comunión con Dios sin orar. Le repito nuevamente, tú no puedes orar sin tener una comunión con Dios y no puedes tener una comunión con Dios sin orar. Necesariamente la oración está ligada a la comunión con Dios. Necesariamente la lectura de la palabra está ligada a la búsqueda de Dios, a la comunión con Dios. Segundo, la fe verdadera más la obediencia. Miren bien, fe verdadera más obediencia a la palabra de Dios da como resultado carácter bueno. Carácter bueno. Presten atención. Fe verdadera más arrepentimiento da como resultado un carácter bueno. Arrepentimiento más comunión con Dios, fe verdadera. Fe verdadera más obediencia a la palabra de Dios, carácter bueno. Entonces tú no puedes decir, si no tienes ninguna de estas cosas, tú no puedes decir que tu carácter está ya formado. Y nuestro carácter en realidad es un proceso el que se ha formado. Pero si yo no he tenido un verdadero arrepentimiento, si yo no desarrollo comunión con Dios y si yo no obedezco la palabra de Dios, entonces mi carácter nunca llegará a ser formado. Nunca llegará a ser formado. No te engañes. No te engañes. Tú no puedes decir que eres un cristiano verdadero si tú no desarrollas comunión con Dios y si tú no obedeces su palabra. No puedes decir que eres un cristiano verdadero. No. Y carácter bueno. Miren ustedes, más buenas obras es igual a un cristianismo verdadero. Eso es lo último ya. Carácter bueno. Más buenas obras, cristianismo verdadero. ¿Se dan cuenta que las obras van al último? ¿Sí? Si se fijan, las obras están al final de todo. Pero lo que nosotros a veces nos enfocamos y nos enseñan en muchas iglesias es que nuestras obras van primero. De nada sirven las obras si el carácter no está formado. Y mucha gente dirá: Señor,
yo fui una buena persona, yo fui muy bondadoso, muy caritativo, yo fui todo eso. Y Señor va a decir, pero tu carácter es horrible, tu esencia no es conforme a mi corazón. Amén. Entonces, arrepentimiento, más comunión con Dios, fe verdadera, más obediencia a su palabra, carácter bueno, y carácter bueno, más obras buenas, cristianismo verdadero. Estas son las obras, estas de aquí, esas son las obras agradables a Dios. Cuando tú hayas cumplido todo ese proceso, esas obras son agradables a Dios. Esas son las que Dios recompensa y dice, ahí está, yo no soy deudor de nadie. Ven, ahí está tu recompensa. Siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Entonces yo les pregunto, ¿en cuál de esos lugares estamos nosotros? Alguien puede decir, bueno, yo ni el primero paso, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto. Entonces yo debo preguntarme en cuál de todos esos estoy yo para saber si mi cristianismo es verdadero, para saber si mi fe es verdadera. Porque si yo no tengo una fe verdadera y un cristianismo verdadero, la verdad es que no estoy haciendo bien las cosas. En esta tabla de gráficos podemos darnos cuenta del proceso que lleva a tener un verdadero cristianismo. Y para llegar a un verdadero cristianismo necesitamos arrepentirnos. Abran sus Biblias en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. ¿Cómo se ejercita la fe? Si estamos hablando de una fe verdadera, yo debo saber cómo ejercitar esa fe verdadera, cómo empezar a ponerla en ejercicio, amén, en práctica, cómo ejercitar la fe verdadera. Primero, la fe verdadera. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Cómo ustedes diferencian entre lo que es palabra de Dios y lo que no es la palabra de Dios? Yo les voy a decir rápidamente. Entonces, ¿cómo yo sé cuando el Espíritu o cuando la palabra de Dios es la palabra de Dios verdadera? Es cuando me confronta la palabra y es como un espejo donde yo me veo y me doy cuenta lo que me falta por hacer, lo que me falta por aprender, por perfeccionar en mi vida. Pero cuando tú escuchas una palabra que te acaricia, que te hace dormir, que no te confronta, que no sales tú y dices, yo he estado bien, pues dices, no, sí está un poco más y ya mismo soy arrebatado al cielo. Entonces, esa no es la palabra de Dios, porque a la verdad todos necesitamos ser confrontados a la verdad de Dios. No es que nos falta mucho para llegar, entonces si nos falta mucho para llegar necesitamos aprender. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Romanos? ¿Alguien encontró? Ahí nos leyen. 10:17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Qué necesito yo para ejercitar mi fe? No cerrar mis oídos a la palabra de Dios. Por eso es importante la iglesia. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante dejar de estar oyendo cualquier cosa y ponerse a escuchar, a meditar. Atarás esta palabra en tu mente, átalas en tu mano derecha, ponlas en tu puerta y medita en ellas cuando vayas en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Pero exagerado, el pastor también en todo el rato quiere que estoy yo pensando en Dios, en su palabra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice Dios. Pero qué exagerado también, pues un ratito por lo menos déjenme escuchar unas rancheras, aunque sea algo, pues déjenme oír aunque sea otra cosa, pero no hasta todo el día, todo el tiempo. No, qué aburrido, qué cansado, dicen los cristianos. Y dicen que es su fe y que tienen fe en Dios. Dios es así. Cuando vayas por el camino,
cuando te levantes, cuando te acuestes, háblales a tus hijos, enséñales la ley de Dios, ponlas en tu puerta, átalas en tu mano. Cuando hablamos de los padres hablamos de eso, acuérdense. Átalos en tu frente. Híjole, Dios es exagerado. No es así. No es así. Por eso te digo, presta mucha atención. Si las cosas de Dios te causan molestia, te causan fastidio, te causan, no quiero saber nada de eso, es demasiado. No, entonces yo tengo que reconsiderar mi cristianismo, tengo que reconsiderar mi fe. Acuérdense cuando hablamos de la característica, el ser piadosos. ¿Qué era ser piadoso? Ser un cristiano piadoso. Un cristiano piadoso es alguien que medita constantemente en la ley de Dios y lo lleva a cabo para con los demás. Hace bien a los demás, pero es un cristiano que entrega completamente su vida a Dios. Lo que hoy faltan en las iglesias son cristianos piadosos, cristianos que observan la palabra de Dios de día y de noche. Eso es lo que falta en las iglesias. Eso es lo que falta. No cristianos, miren, no cristianos que lleven a cabo un servicio en la iglesia. Claro que se necesita alguien que sirva, pero más que alguien que sirva se necesitan cristianos piadosos. Porque esos cristianos piadosos, cuando hagan algo para Dios, eso va a ser agradable a Dios. Amén. Entonces, segundo, primero era el oír la palabra de Dios. Segundo, el conocimiento de la palabra de Dios. Juan 2:39 al 40. Juan 2:39. Yo necesito conocer la palabra de Dios. Miren ustedes, una vez que los padres de Jesús cumplieron todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estando lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Esa palabra quiero que subrayen la palabra lleno. Lleno. Presten la atención, dejen de ver el reloj. Lleno. ¿Qué significa lleno? ¿Qué significa lleno? Estar saciado. Lleno significa estar sobreabundado, o sea, ya estamos al borde de todo, estamos completamente saciados de las cosas de Dios. Saciados. ¿Y eso saben cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar eso? Cuando que tú estés lleno y te sacies. Cuando para ti sea un deleite las cosas de Dios. Cuando para ti sea un alivio estar en la casa de Dios. Para que cuando ti sea como el salmista David decía, como el ciervo brama por corrientes de agua, así clama mi alma por ti, Señor. Cuando tú anheles su presencia cada día, entonces ahí tú vas a estar saciado de Dios. Pero mientras tú mires a Dios como algo pasajero nomás, tú nunca vas a estar saciado. Tercero, siendo verdadero seguidor de Cristo, Mateo 8:18. Mateo 8:18. ¿Alguien encuentra? Ayúdanos leyendo, por favor. Síganos. Rodeado de mucha gente, no puede pasar la palabra. Y vino un escriba y le dijo, maestro, seguiré a donde quiera que traigas. Jesús le dijo, las horas tienen guaridas y las aves del cielo vivos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde desposar a eso. Digo, hasta ahí nomás. Miren usted. Señor, te seguiré a donde vayas. El Señor le dice, está bien. Mira, te voy a retirar, le dice el Señor. Aún los animalitos tienen dónde estar, yo no tengo dónde estar, le dice. Así que si tú vas a seguirme, tú tienes que creer completamente en mí, confiar completa, verdadera, absolutamente en mí, que yo te voy a proveer, yo te voy a saciar, yo voy a ser tu sustento. Y si seguimos leyendo a continuación, aparecen personas que dicen, sí Señor, ya, déjame, ya regreso. Acá nomás voy, Señor, ya regreso, espérame un ratito, ya vengo para seguirte. Otros que decían, Señor, déjame enterrar a mis padres primero. Señor, déjame despedirme de mis padres primero. Y ahí te seguiré.
Y como ya les he explicado, esa palabra déjame despedirme de mis padres significaba déjame que mueran mis padres, coger mi herencia, les entierro, cojo mi herencia y te sigo. Con bolsillos llenos, ahí sí te voy a seguir. Pero no puedo confiar en ti, Señor, no puedo creer en ti. Eso es un falso cristianismo. Eso es un cristianismo que no está fundamentado verdaderamente en Dios. Entonces miren ustedes, esto significa que debe haber una verdadera hambre por las cosas de Dios, un verdadero interés por su presencia, no solo por lo que Él te puede dar, sino por lo que Él es, no solo por lo que Él puede hacer, sino por su amor demostrado hacia ti. Amén. El salmista David entendió esto y llegó a las siguientes conclusiones. Salmos 84:10. El salmista David entendió que no podía vivir sin Dios. Él entendió que no podía, que necesitaba necesariamente, desesperadamente, necesitaba. Miren ustedes, mejor es un día en tu casa, mejor es estar en tus puertas, dice, que 1000 años lejos de ti, que la morada de maldad, que el palacio de un rey. Para mí es mejor estar, aunque sea un momentito, en tu presencia, en tu casa. Para mí es mucho mejor eso. ¿Qué demuestra el salmista David aquí? ¿Qué está demostrando? Su necesidad de Dios. Aunque sea un ratito, dice un momento, aunque sea en la puertita nada más, pero ahí quiero estar. Ahí quiero estar, en tu casa, buscando tu presencia. Eso es una verdadera búsqueda de Dios, eso es una verdadera necesidad de Dios. La verdad es que nos falta mucho a todos nosotros para llegar a ese punto donde David llegó. Por eso es un hombre llamado conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Por esto. Lea usted los salmos y se va a dar cuenta la gran necesidad que tenía David de Dios. Pero la necesidad no de lo que Él le podía dar, sino de estar con Él, de aprender. Cuánto anhelo tus dichos, tus consejos, tu sabiduría. Oh Dios, cuánto anhelo que tú me enseñes. Cuánto anhelo. ¿Anhelas tú la enseñanza de Dios? Yo sé que muchos anhelan, por eso están aquí, por eso leen la Biblia, por eso buscan en su casa. Pero a la verdad yo les voy a decir algo. Hay cristianos, y que nunca te pase esto. Hay cristianos que dicen, ¿qué me puede enseñar esa persona? No me puede enseñar nada. A mí yo soy 20, 30 años de cristiano. No, la verdad nada me puede enseñar ese pastor o cualquier otro pastor. ¿Qué me puede estar enseñando a mí? Eso no es humildad. Eso no es un corazón conforme al de Dios. ¿Estarías tú dispuesto a dejar todo lo que te agrada por amor a Dios? ¿Estarías dispuesto a dejar todo lo que te agrada por amor? ¿Qué tal si Dios te dice, joven, tu novia, esa no es la novia que yo quiero para ti, apártate de esa mujer? ¿Tú estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios por amor a Dios? Me estoy refiriendo a jóvenes solteros, no estoy diciendo que se divorcien los casados, ¿no? Cuidado, va a decir el pastor, dijo que me separa. Tengan cuidado. ¿Saben que muchas veces yo tuve que hacerle esa pregunta y yo tuve que decir, Señor, esa mujer con la que estoy enamorado, o sea, ¿tú crees, Señor, que está bien lo que estoy haciendo? ¿Tú crees que está bien, Señor? Háblame, enséñame. Y de pronto Dios me apartaba y ya, se terminaba todo. Costaba mucho, por ahí un par de lágrimas, pero ya, prefería obedecer la palabra de Dios. Pero cuando tú aprendes a confiar en Él, tu fe debe llevarte ¿a qué? A depender de Él, a confiar plenamente en Él. Pero si tú desconfías de Él, tú no puedes decir que tienes fe en Dios. ¿Le darías gracias a Dios a pesar de que las circunstancias sean difíciles? Eso es fe verdadera. Gracias, Señor, por los problemas. Gracias, Señor. Eso es fe verdadera.
Pero no, Señor, tú te equivocaste, tú estás mal, Señor Dios. Y les contaba de un cristiano que hasta porque se tropezaba, se enojaba con Dios, decía, Dios, tú no me quieres, no me amas, estoy resentido con Dios, dice, se tropezó y le echó la culpa a Dios. Sí, eso no es fe. ¿Alabarías a Dios en medio de la muerte o la enfermedad de un ser querido? ¿Seguirías a Dios a pesar de que algo malo pase, así tan malo para nosotros? Pero Dios, es que Dios es Dios. Dios toma la vida de alguien, la saca de esta tierra, y para mí morir es ganancia, dijo Pablo. Alégrense cuando alguien muere en Cristo, porque eso es ganancia. Pueden entristecerse cuando alguien muera lejos de Cristo, porque eso sí es pérdida. Eso es pérdida. Pero miren ustedes, ¿te alegrarías tú? Eso es fe verdadera. En el sepelio, en el entierro, que no estén todos de negro, que cuando el cristiano fallezca todos estén vestidos de color de fiesta, porque es ganancia, dijo Pablo. Ya está en la presencia de Dios y allá tenemos que ir todos. Allá tenemos que llegar todos. Entonces causa tristeza porque no está a mi lado, pero me da paz saber que está en la presencia de Dios, está gozándose en la presencia de Dios, y yo también tengo que ir allá. Y yo no me voy a enojar con Dios porque me quitó a alguien querido, no me voy a enojar con Dios porque Él es Dios, Él sabe cuándo quita, cuándo pone. En su mano estamos. Tal vez me voy a entristecer, voy a llorar, tal vez voy a llorar mucho, pero no me voy a enojar con Dios. Pero es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, claro, nadie dice que sea fácil. El Adonai, el Dios que te llamó, es más importante, más poderoso que las circunstancias. Presten atención, que las necesidades, que el sufrimiento, y su perdón es más grande que nuestros pecados. ¿Crees tú esto? ¿Crees eso, mi hermano? Eso es fe verdadera. Para terminar, mis hermanos, vamos a ver, yo les voy a dar algunos conceptos de lo que es fe y de lo que no es fe, ¿sí? Para las personas que están apuntando, pueden ir apuntando, yo les voy a enlistar. Primero, fe, lo que es fe, les voy a decir lo que es fe y después les digo lo que no es fe. Fe es paciencia esperando el tiempo adecuado de Dios. ¿Sí? Fe es paciencia. La fe, dice, es lo que no se, es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Eso es paciencia. Yo estoy esperando en Dios, pero no sé cuánto tiempo yo voy a esperar en Dios. No sé cuánto tiempo, pero lo que sí sé es que Dios escuchará mi clamor y mi necesidad. Y Él me escuchará. Y si lo hace bien y si no lo hace también, confío en su sabiduría. Sé que si no me da lo que yo le estoy pidiendo es porque no me hace bien, no me conviene. Entonces yo confío en su sabiduría y dejo de confiar en mi sabiduría. Eso es fe. Amén. Segundo, fe, conocimiento de la palabra. Tú no puedes decir fe si no conoces su palabra, no lees la Biblia nunca, eso no es fe. Fe es buena conducta de obras. Fe es santidad de corazón. Fe es aceptación de la voluntad soberana de Dios y su amor y su sabiduría. Fe es reverencia en su presencia. Reverencia delante de su presencia, eso es fe. Fe es no perder el temor de Dios, ¿verdad? Eso es fe. Eso es verdaderamente fe. Ahora, lo que no es fe, les voy a decir lo que no es fe. Escúchenme, y aquí podemos estar cometiendo nosotros mismos muchos errores. Lo que no es fe, ponerle un plazo a Dios para que cumpla tu petición, eso no es fe. Eso se llama impaciencia. Segundo, usar su palabra para intentar torcer el brazo de Dios. Eso no es fe. Tú no puedes usar la Biblia y decirle, Señor, mira, aquí está. Tienes que cumplir conmigo, Señor, como un contrato. La Biblia no es un contrato. Dios nos ha dejado promesas, sí, pero esas promesas a cada uno, Dios en su sabiduría sabrá qué promesa te da y qué promesa no te da. Amén. No es que todas las promesas Dios nos va a dar.
No es así. Lo que no es fe, creer que todo lo que pides vas a recibir, eso no es fe. Señor, como decía alguien, quiero un hijo varón. Señor, quiero hijo varón, y le salió mujercita. Y se enojó con Dios. Se enojó con Dios. Eso no es fe. Usar la repetición de palabras o versículos bíblicos pensando que por declararlo o decirlo tiene que suceder. ¿Sabe cómo se llama eso? Confesión positiva. Y eso es psicología humana. Que tú repitas algo, yo lo creo, Señor, tú me vas a dar esto, yo lo creo, yo lo confieso, yo lo recibo, yo lo decreto, yo lo establezco. Y así le enseñan a los cristianos de hoy en día a hacer. Y no se dan cuenta que han metido a las iglesias la confesión positiva, que es psicología humana. Eso no sirve de nada, es el poder de la mente. Miren el poder de la mente, lo que tú crees, así tiene que pasar. Se cogen de varios versículos. Uno de los versículos es el versículo que dice: y todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre lo dará. O sea, es que estoy pidiendo en el nombre de Cristo, estoy pidiendo en el nombre de Jesús, Dios tiene que darme. Si crees, todo es posible, le dijo Jesús a Marta y a María. Si crees, todo es posible, verás la gloria de Dios. Y el cristiano dice: es que yo lo creo. Y cuando no pasa, ¿qué pasa? Cuando no sucede lo que él creía, lo que él confesaba, ¿qué sucede? Se enojan con Dios. Exigirle a Dios que cumpla tus deseos de forma irreverente, eso no es fe. Pensar que Dios te sigue a ti y no tú a Él. Los predicadores de la prosperidad hoy en día, ¿qué te dicen? Empieza, emprende, camínate, anda, camina y Dios va detrás de ti. Eso no está bien. Yo tengo que decirle: Señor, tú anda delante de mí para yo ser guiado por ti. Yo no voy a emprender algo, Señor, sin antes de ponerlo en tu presencia. Yo no voy a terminar algo sin ponerlo en tu presencia. Yo no voy a hacer algo sin estar en tu presencia primero, preguntándote, asesorándome en la multitud de consejos. Hay sabiduría, pidiendo consejos. No va a hacer nada sin, Señor, tener en cuenta lo tuyo. Pero ahora te enseñan: no, hazlo, camina, cruza la calle, Dios va detrás de ti, el carro no te va a pisar. Y así le enseñan hoy al cristiano. No estoy diciendo que te llenes de temor y no hagas lo que quieres hacer o lo que debes hacer. Estoy diciendo que todo lo que tú hagas tiene que estar primero en la presencia de Dios. Eso hace de que tú dependas de Él absolutamente. Y por último, lo que no es fe, y lo que decía Santiago también: esperar sin hacer tu parte. Tú necesitas un empleo. ¿Cuál es tu parte? Armas tu carpeta: Señor, voy a hacer esto. ¿Qué piensas tú? Voy a poner mi carpeta allá, lo pongo en tus manos. Armas tu carpeta, vas, te acercas allá y dejas tu carpeta. Esa es tu parte. Es lo que tú puedes hacer, ¿no es cierto? Más allá de eso, ¿qué puedes hacer tú? Por eso la palabra de Dios decía: deja de hacer las cosas en tus fuerzas. Deja de hacer las cosas en tu sabiduría, porque nada va a sacarte eso. Amén. Si Dios mueve algo, te abrió puertas y empiezas a trabajar. Pero si tú sigues confiando en que el fulano de acá, el fulano de acá, tú sigues confiando en tus amistades, olvídate. Estás poniendo tu corazón en el hombre. Y Dios no mira con agrado eso. Entonces Dios dice: bueno, si tú confías en los hombres, que los hombres te ayuden. Si tú confías en mí, yo te voy a ayudar, dice Dios. De hoy en adelante, mis hermanos, nosotros tenemos que entender verdaderamente lo que es fe y lo que no es fe. Lo que es arrepentimiento y lo que no es arrepentimiento. ¿Sí? Reflexiona en tu cristianismo. Capacita reflexiona en ti, en lo que tú haces, en lo que tú estás viviendo, en lo que tú estás diciendo, en lo que tú estás haciendo. Y te vas a dar cuenta si tu fe es verdadera o no es verdadera. Y de aquí a 5 años o a 1 año, tú serás un cristiano verdadero o no serás un cristiano verdadero. Tal vez un cristiano de apariencia nada más. Pero el propósito no es ese. Es que nosotros seamos verdaderamente cristianos. Cierra tus ojos.
Pónganse de pie, mis hermanos. ¿Por qué haces las cosas? No lo que haces, sino por qué lo haces. ¿Qué te motiva a ti a hacer las cosas? ¿Qué te ha traído hoy a la casa del Señor, a la casa de oración? ¿Qué te ha traído tú hoy a la iglesia? ¿Qué te ha levantado a ti hoy para decir voy a ir a la iglesia, voy a ir a buscar a Dios, voy a escuchar su palabra? Algo el Señor tendrá que enseñarme, algo el Señor me dirá. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre. Porque cuando tú nos miras, Señor, con tanto amor y miras que nuestra fe es errada, tú nos enseñas lo que es fe verdadera. Y tú nos explicas suavemente, Señor, y con mucho amor, nos explicas lo que tú esperas de nosotros. Nos enseñas qué es un verdadero arrepentimiento. Hasta ahora hemos pensado que nos hemos arrepentido, pero la verdad es que no buscamos tu rostro. Perdónanos, Señor, porque en realidad hasta el día de hoy muchas veces no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. A veces las palabras se las lleva el viento, Señor. Y aún nos cuesta, es verdad, nos cuesta hacer las cosas para ti. Es un poco difícil muchas veces. Pero como tú le dijiste al profeta, cómete la palabra, tú le diste la palabra, la ley, y se la diste que la coma. Y dice la palabra de Dios que cuando el profeta la metió en su boca, le supo amarga, como la hiel, le supo amarga la palabra de Dios. Pero el Señor le dijo, pásatela, trágatela, come la palabra de Dios. Y cuando estuvo en su vientre, dice que se volvió dulce como la miel. Así es la palabra de Dios. Al principio te sabe amarga porque te lastima, porque te hiere, porque te corrige. Pero una vez que tú la cumples, una vez que tú la vives, una vez que tú la empiezas a poner en práctica, se vuelve dulce cuando ves la recompensa en tus hijos, en tu esposa, en tu casa. Cuando ves la recompensa de ser un seguidor de Cristo. Ya no le digas al Señor, déjame despedirme de mis padres primero. Ya no le digas al Señor, déjame, Señor, primero arreglar mi futuro, hacer mis riquezas, hacer mis cosas, y después te seguiré. Eso no es fe. El Señor mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? Yo necesito un lugar donde habitar y ese es tu corazón. Yo necesito un lugar donde habitar y esa es tu vida. Yo quiero habitar en tu vida. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Pero es necesario que tú me sigas. Es necesario que tú estés conmigo. Donde yo vaya, que tú vayas. Que tú aprendas de mí. Es lo que Cristo le estaba diciendo a varias personas. Ya no pongas excusas para buscar a Dios, porque las excusas nunca van a faltar. Las excusas nunca van a faltar. Siempre va a haber una excusa nueva para no orar, para no leer la Biblia, para no ir a la iglesia. Siempre va a haber una excusa. Ya no pongas excusas, sino dile, Señor, yo quiero ser un lugar donde tú habites. Ven a mí, Señor, y habite en mí. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, Señor. Perdona mi maldad. Perdóname, Señor. Que de hoy en adelante yo pueda desarrollar una comunión sincera contigo. Yo pueda desarrollar una comunión sincera, Señor. No por miedo, no por interés tal vez, sino por amor. Ese fue el mensaje a la iglesia de los Éfesos. Vuelve a tu primer amor. Regresa a las obras del principio. Haz las cosas de corazón. Que nuestro carácter sea formado, Señor. Forma nuestro carácter. Forma nuestro carácter, Señor. Para que nosotros podamos ser, Señor, y llevar a cabo buenas obras. Y esas obras sean agradables a ti. Y nuestro cristianismo sea verdadero. Y nuestra fe sea verdadera, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Santo Dios. Porque tú no nos juzgas, sino que nos muestras lo que está mal y nos enseñas cómo corregirlo. Gracias, Santo.
Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguirte, ayúdanos a amarte, ayúdanos, Señor. Tu Espíritu Santo sobre nosotros. Para acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.